En lo más profundo de la Sierra Mexicana, donde los caminos serpentean entre montañas y el viento susurra historias de tiempos mejores, se encontraba San Pedro del Sol, un pueblo casi deshabitado que parecía haberse quedado atrapado en un suspiro del pasado. Las casas de adobe, agrietadas por el paso de los años, aún conservaban rastros de colores desvaídos, testigos de días en que las calles resonaban con risas y canciones. La iglesia, con su campanario en silencio, se erguía como un guardián cansado, resistiendo al olvido que devoraba todo a su alrededor. En este rincón olvidado vivía don Ramón, un anciano de 78 años que, aunque su rostro estaba marcado por arrugas profundas como los surcos de la tierra que lo vio nacer, conservaba en su mirada un brillo que desafiaba al abandono. Con su sombrero de palma desgastado y un bastón que había tallado con sus propias manos, recorría diariamente cada rincón del pueblo. No lo hacía por rutina, sino por amor. Cada esquina, cada piedra tenía para él un recuerdo, una historia, un eco de un tiempo en que San Pedro del Sol estaba vivo. Los jóvenes se habían marchado hacía años, llevándose con ellos sus risas, sus sueños y sus promesas de un futuro mejor. Dejaron atrás tierras áridas, campos resecos que antes habían dado fruto, y a don Ramón, quien se quedó aferrado a las memorias como quien se aferra a un retrato desgastado de un ser querido. Para él, San Pedro no era solo un lugar, era su raíz, su historia, su alma misma. Cada mañana, al amanecer, don Ramón se sentaba en la plaza vacía con una taza de café que él mismo preparaba en una olla vieja, mirando hacia el horizonte. En esos momentos, hablaba con el viento, como si éste pudiera llevar sus palabras a los que se habían ido. A veces, se le escuchaba decir, ¿cómo olvidaron tan pronto? ¿Cómo dejaron morir algo que nos dio tanto? Y aunque nadie respondía, él nunca dejaba de esperar. La soledad no lo había vuelto amargado. Al contrario, había aprendido a escuchar el silencio, a comprender los mensajes del viento que agitaba las ramas del viejo mezquite en el centro de la plaza. Pero en su interior, una herida permanecía abierta, el dolor de ver cómo el corazón del pueblo había dejado de latir, como las tradiciones, las fiestas, los colores y los olores de las tortillas recién hechas se habían desvanecido, como una canción que se apaga al final de la noche. Para don Ramón, San Pedro del Sol no era solo un puñado de casas vacías. Era el reflejo de las generaciones que habían trabajado la tierra, que habían bailado en las fiestas patronales, que habían compartido risas y lágrimas bajo la sombra de los mismos árboles. Y aunque su cuerpo se volvía más frágil con cada día, su espíritu permanecía firme. Él sabía que su vida estaba profundamente entrelazada con ese lugar. Dejarlo significaría renunciar a todo lo que era, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. Así, día tras día, don Ramón caminaba por las calles polvorientas, hablándole al pasado y cuidando los recuerdos como si fueran un tesoro. En cada gesto, en cada paso, se podía ver el amor incondicional de un hombre hacia su tierra. Porque para él, San Pedro del Sol no estaba muerto. Solo estaba dormido, esperando que alguien volviera a despertarlo. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre las montañas y bañaba las calles vacías de San Pedro del Sol con su luz dorada, don Ramón escuchó un motor acercarse. Era un sonido extraño, discordante, como si el eco de la modernidad invadiera ese rincón atrapado en el tiempo. Frente a la iglesia, descendió un hombre vestido de traje gris, con un portafolios en la mano y una expresión de prisa en el rostro. Era un funcionario del gobierno. El hombre, con tono formal pero distante, le explicó a don Ramón las noticias. San Pedro del Sol sería eliminado del mapa oficial. Era un trámite administrativo, dijo, casi con indiferencia, como si estuviera hablando de algo sin importancia. Sin habitantes, sin actividad económica, el pueblo sería oficialmente declarado muerto. La iglesia, un símbolo de fe y resistencia para tantas generaciones, sería demolida. Y las tierras, esas mismas tierras que habían alimentado a sus abuelos y bisabuelos, serían vendidas a una empresa minera para la extracción de minerales. Don Ramón sintió como el aire se volvía denso, como si el mismo pueblo estuviera llorando su sentencia. Su bastón tembló ligeramente en su mano, pero no por debilidad, sino por la rabia contenida. ¿Cómo podían decidir algo así desde un escritorio, sin haber caminado por esas calles, sin haber escuchado las historias que aún susurraban los muros de adobe? Para don Ramón, esa decisión era más que una tragedia, era un acto de traición a las memorias de aquellos que habían vivido y amado ese lugar.
Esa noche, sentado frente a la iglesia bajo un cielo cubierto de estrellas, don Ramón recordó las historias que su abuelo le contaba junto al fogón. Las leyendas de cómo sus antepasados habían levantado el pueblo con sus propias manos, enfrentando sequías, tormentas y hasta invasiones. Recordó las fiestas patronales, cuando la plaza se llenaba de colores, música y danzas, y las familias se reunían para compartir mole, tamales y risas. Cerró los ojos y pudo escuchar el eco de las campanas de la iglesia, llamando a la misa del domingo, y las voces de los niños corriendo por las calles. ¿Cómo era posible que todo eso desapareciera? ¿Cómo permitir que las memorias de generaciones fueran borradas como si nunca hubieran existido? Pero más aún, ¿qué podía hacer un anciano contra el peso de la burocracia, contra las decisiones frías de quienes nunca habían puesto un pie en San Pedro del Sol? Se sentía pequeño, casi insignificante, como una hoja enfrentándose a un vendaval. Sin embargo, mientras sus pensamientos se enredaban en la desesperanza, algo dentro de él comenzó a arder. Era un fuego antiguo, un eco del espíritu de lucha que había heredado de sus ancestros. Sabía que estaba solo, que no tenía dinero ni influencia, pero también sabía que San Pedro del Sol merecía algo más que el olvido. Esa noche, bajo el manto estrellado de la sierra, don Ramón hizo una promesa. Mientras él estuviera vivo, no permitiría que su pueblo desapareciera sin luchar. No sabía cómo lo lograría, pero algo era seguro: San Pedro del Sol aún tenía una historia que contar, y él sería quien la mantendría viva, aunque fuera con su último aliento. Los días pasaron como un eco sordo, arrastrando consigo la esperanza de don Ramón. El silencio del pueblo era abrumador, casi ensordecedor, y cada rincón parecía más vacío que el anterior. Caminaba por las calles polvorientas, observando las fachadas derruidas que parecían mirar hacia él con una tristeza silenciosa, como si le reprocharan no poder salvarlas. A menudo se detenía frente a la iglesia, tocando las paredes agrietadas, y susurraba palabras que solo el viento llevaba consigo. Las noches eran peores. En la soledad absoluta, el crujir del viento en los árboles y el ulular de los coyotes se mezclaban con sus propios pensamientos, tan oscuros como el cielo sin luna. Don Ramón hablaba con las sombras, invocando los recuerdos de su juventud, como si al hacerlo pudiera traer de vuelta el bullicio, las risas y los rostros que una vez llenaron el pueblo. Pero las respuestas nunca llegaban. Solo el silencio le devolvía su eco. Una profunda tristeza comenzó a apoderarse de él, como si una pesada niebla cubriera su corazón. Por momentos, don Ramón sentía que cargaba con el peso de todas las almas que habían vivido en San Pedro. La desesperanza le susurraba al oído que quizás era hora de dejar ir, de rendirse, de aceptar que el tiempo había ganado esta batalla. Una noche particularmente fría, mientras las estrellas apenas brillaban en el cielo, don Ramón se sentó frente al viejo altar de la iglesia. En sus manos arrugadas sostenía una vela, cuya llama titilaba débilmente, como si también estuviera a punto de apagarse. Rezó con el fervor de quien ha sido abandonado por todo menos por su fe. Sus palabras eran simples, pero estaban cargadas de un dolor profundo: si este pueblo aún tiene un propósito, si estas tierras aún pueden dar vida, dame una señal. Lo que sea, pero dame algo que me haga creer que no estoy solo. El silencio que siguió a su plegaria fue tan intenso que casi podía oír el latido de su propio corazón. Por un momento, pensó que su súplica había caído en el vacío, como tantas otras. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libres por su rostro curtido por los años. Pero entonces, algo insólito ocurrió. A lo lejos, escuchó voces. Al principio pensó que era su mente jugándole una broma, pero las voces se hicieron más claras, acompañadas por el sonido de pasos y el brillo de linternas que iluminaban la plaza. Un grupo de turistas, perdidos y desorientados, había llegado al pueblo buscando refugio. Eran jóvenes, con mochilas al hombro y miradas de confusión mezcladas con asombro. Habían llegado por accidente, siguiendo un camino equivocado en las montañas. No tenían idea de que estaban pisando un pueblo que, según los planes oficiales, pronto dejaría de existir. Pero para don Ramón, su llegada fue más que una coincidencia, fue una respuesta, una chispa de esperanza que iluminó su corazón cansado. Al verlos, don Ramón se incorporó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Una mezcla de incredulidad y gratitud llenó su pecho. Tal vez, pensó, esta era la señal que había pedido. Tal vez, aún quedaba tiempo para cambiar el destino de San Pedro del Sol.
La noche en que los turistas llegaron al pueblo, don Ramón sintió algo que no había experimentado en años: compañía, calor humano, una chispa de vida en un lugar que parecía condenado al silencio eterno. Los invitó a su humilde hogar, un espacio modesto pero lleno de recuerdos. Sobre la mesa de madera desgastada, colocó tortillas hechas con sus propias manos, frijoles caldosos y café recién hervido en una olla negra por el uso. La conversación fluyó con naturalidad, como si aquellos jóvenes fueran amigos de toda la vida. Mientras comían, don Ramón comenzó a contarles las historias de San Pedro del Sol. Habló con una pasión que parecía darle fuerza, describiendo cómo el pueblo había sido un centro vibrante de vida comunitaria. Les relató las fiestas patronales, las procesiones bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, las tardes de trabajo en los campos y las noches de música en la plaza. Cada palabra llevaba consigo la melancolía de quien guarda un amor eterno por algo que parece perdido. Los turistas, al principio agotados por su travesía, se dejaron envolver por las palabras de don Ramón. Escuchaban con atención, fascinados por la riqueza cultural y emocional de un lugar que, según ellos mismos dijeron, parecía sacado de un cuento. Uno de ellos, un joven fotógrafo llamado Andrés, no pudo evitar sacar su cámara y comenzar a capturar la esencia del pueblo: las casas de adobe, la iglesia con su campanario silente, la plaza vacía, y sobre todo, el rostro de don Ramón, cuyas arrugas contaban historias más profundas que cualquier libro. Mientras tomaba fotografías, Andrés murmuró algo que quedó grabado en el corazón de don Ramón: esto no puede desaparecer. Hay algo aquí que merece ser conocido. Es hermoso, aunque esté lleno de melancolía. Antes de irse, Andrés prometió compartir las imágenes, para que otros pudieran ver lo que él había encontrado en aquel rincón olvidado. Días después, mientras don Ramón caminaba por la plaza con su bastón, escuchó el eco de un motor. No era un coche más perdido, sino una camioneta que traía a un periodista curioso, atraído por una historia que estaba circulando en redes sociales. Una de las fotos de Andrés se había hecho viral. En ella, se veía a don Ramón sentado frente a la iglesia, con el sol cayendo detrás de las montañas, rodeado de un pueblo que parecía suspendido en el tiempo. El título que acompañaba la imagen era tan sencillo como poderoso: el último guardián de San Pedro del Sol. La respuesta fue inmediata. Personas de todo México comenzaron a comentar, a compartir y a expresar su asombro ante la historia de aquel anciano que se negaba a abandonar su tierra. Algunos hablaron de nostalgia por los pueblos de sus abuelos, otros, de la necesidad de preservar esos lugares como parte de la identidad del país. Lo que comenzó como un simple post se convirtió en un movimiento. En cuestión de días, llegaron más turistas, periodistas e incluso antiguos habitantes que habían emigrado hacía años. Querían ver con sus propios ojos lo que quedaba del pueblo de su infancia, tocar las paredes de las casas donde crecieron, escuchar las historias de don Ramón y, quizás, encontrar una parte de ellos mismos que habían dejado atrás. Para don Ramón, aquello era más que un milagro. Era la prueba de que San Pedro del Sol aún tenía algo que ofrecer, algo que podía resistir el olvido. Por primera vez en años, la plaza volvió a llenarse de voces, de risas y de vida. Y en su corazón, don Ramón supo que esta chispa, nacida de una simple foto y una noche de tortillas y café, podría ser el inicio de algo mucho más grande. La chispa que encendió la llegada de los turistas y la viralidad de las fotografías no fue efímera, al contrario, se transformó en un fuego que iluminó todo San Pedro del Sol. Don Ramón, movido por una nueva energía que parecía haber rejuvenecido su espíritu, se levantó cada día con un propósito renovado. A pesar de su edad, su determinación era inquebrantable. Sabía que no podía hacerlo solo, pero también entendía que su historia había tocado algo profundo en las personas que empezaban a regresar. El primer paso fue reunir a los visitantes que permanecían en el pueblo y a los antiguos habitantes que, curiosos por lo que sucedía, habían comenzado a llegar. San Pedro nos dio tanto. Es tiempo de devolverle un poco de lo que somos, dijo don Ramón en una improvisada reunión en la plaza, su voz temblorosa pero llena de convicción. Sus palabras resonaron en los corazones de todos, despertando en ellos un sentido de pertenencia y gratitud. La reconstrucción del pueblo comenzó con gestos pequeños pero significativos. La iglesia, que había sido el corazón de San Pedro, fue el primer lugar que decidieron reparar. Un grupo de jóvenes voluntarios limpió el altar, restauró las imágenes y repintó las paredes agrietadas.
Don Ramón supervisaba cada detalle, a menudo contando anécdotas de cómo esa iglesia había sido testigo de bodas, bautizos y misas llenas de canciones y esperanza. Mientras las campanas oxidadas volvían a brillar, algunos lloraron al escucharlas repicar por primera vez en años. Las calles polvorientas también comenzaron a transformarse. Vecinos y visitantes trabajaron codo a codo, barriendo, plantando flores y arreglando las fachadas de las casas abandonadas. Lo que antes eran símbolos de desolación, ahora empezaban a reflejar una comunidad en renacimiento. Mientras tanto, las leyendas y tradiciones que habían sido olvidadas se convirtieron en el alma de este esfuerzo colectivo. Las historias de apariciones en el viejo mezquite, de las noches de danzantes y de los milagros atribuidos a San Pedro fueron contadas una y otra vez, ahora con la intención de preservarlas para futuras generaciones. La cocina tradicional de San Pedro también tuvo su renacer. Las recetas que se transmitieron de abuelas a madres y de madres a hijas comenzaron a cocinarse nuevamente en pequeñas fondas que los habitantes abrieron en sus casas. El aroma del mole, los tamales de elote y el café de olla comenzó a llenar el aire, atrayendo a más visitantes que querían experimentar el verdadero sabor de México. Don Ramón, orgulloso, recorría las calles ofreciendo trozos de pan recién horneado a quienes trabajaban, agradeciendo con su característico "Dios los bendiga" por no dejar morir este lugar. La noticia del renacimiento de San Pedro del Sol no tardó en extenderse. Cada semana llegaban más personas, algunas atraídas por la historia de Don Ramón, otras simplemente curiosas por conocer el pueblo que se resistía al olvido. Pronto, la plaza volvió a ser un lugar de encuentro, llena de risas, conversaciones y música. Las familias comenzaron a regresar, convencidas de que en San Pedro aún había un futuro. Don Ramón, quien había sido el último habitante del pueblo, se convirtió en su símbolo. Su figura encorvada, siempre con su sombrero de palma y su bastón, inspiraba respeto y gratitud. Las personas acudían a él no solo para agradecerle, sino también para escuchar sus consejos y sus historias, que ahora eran vistas como lecciones de vida. Con el tiempo, San Pedro del Sol se transformó en un destino cultural y turístico, un lugar donde las personas podían reconectarse con sus raíces y con la esencia de la vida en comunidad. Pero más allá de su éxito, el renacimiento del pueblo fue un testimonio de cómo el amor, la resistencia y la fe de una sola persona pueden cambiar el destino de un lugar. Don Ramón, sentado en el banco de la plaza, veía cómo su pueblo volvía a latir. San Pedro nunca estuvo muerto, decía a quienes se acercaban a escucharlo. Solo necesitaba que alguien recordara cuánto valía. Con una sonrisa serena y el corazón lleno de orgullo, supo que había cumplido su propósito. Y en ese momento, San Pedro del Sol ya no era solo un lugar en el mapa, sino un hogar que volvería a ser eterno. El día que Don Ramón cerró los ojos por última vez, el cielo sobre San Pedro del Sol parecía llorar su partida. Las campanas de la iglesia, esas mismas que él había devuelto a la vida, repicaron con fuerza, llenando el aire con un sonido que resonaba en los corazones de todos los presentes. La plaza, que una vez había sido un lugar de soledad, estaba ahora abarrotada de personas que llegaron desde todos los rincones del país para despedirse del hombre que se había convertido en un símbolo de amor y resistencia. Había ancianos que regresaban para recordar su infancia en el pueblo, jóvenes que lo conocieron a través de las historias que contaba, y visitantes que, aunque nunca lo habían conocido personalmente, habían sido tocados por su ejemplo. Las calles estaban adornadas con flores, y el aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con los suspiros y las lágrimas de quienes no podían contener su emoción. En su ataúd, Don Ramón reposaba con su inseparable sombrero de palma y su bastón, como si estuviera listo para dar un último paseo por su querido pueblo. Los niños, a quienes él había enseñado las leyendas y tradiciones de San Pedro, caminaron frente al cortejo, llevando pequeñas velas que iluminaban el camino hasta el cementerio. Durante el funeral, el párroco, con la voz quebrada, habló de la fe inquebrantable de Don Ramón, de su capacidad para convertir la soledad en esperanza y de cómo su amor por San Pedro del Sol había inspirado a tantos. Don Ramón no solo fue el último guardián de este lugar, dijo el sacerdote, fue el puente entre lo que éramos y lo que podemos ser. Pero lo que más conmovió a los presentes fue el silencio colectivo que se hizo después de las palabras del sacerdote. No era un silencio vacío, sino lleno de gratitud, de respeto, de una conexión compartida por un hombre que había dado su vida para mantener viva la memoria de un pueblo. Hoy, San Pedro del Sol no solo vive, sino que prospera. Las calles que una vez estuvieron desiertas ahora están llenas de vida.
La iglesia, con sus campanas restauradas, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Las fondas que don Ramón ayudó a revivir ofrecen el mismo café y los mismos tamales que él solía compartir con los primeros visitantes. En la entrada del pueblo, una placa de bronce brilla bajo el sol. Las palabras grabadas en ella resumen la esencia de don Ramón y su legado. A don Ramón, el último guardián, cuyo amor por su tierra nos enseñó que nada está perdido mientras alguien lo recuerde. Cada año, en el aniversario de su partida, los habitantes y visitantes se reúnen en la plaza para recordarlo. Se cuentan las historias de cómo luchó contra el olvido, cómo tocó tantas vidas y cómo su amor transformó a San Pedro en un lugar eterno. Las generaciones más jóvenes escuchan con atención, sabiendo que, gracias a él, tienen un hogar al que regresar. Don Ramón ya no está físicamente, pero su espíritu vive en cada rincón del pueblo, en las risas de los niños jugando en la plaza, en el aroma del pan recién horneado, en las canciones que se cantan durante las fiestas patronales. Porque San Pedro del Sol nunca será olvidado, ya que un hombre, con su último suspiro, decidió que su historia, y la de su pueblo, merecían ser contadas. Y así, entre las montañas de la Sierra Mexicana, San Pedro del Sol se mantiene como un testimonio vivo de que el amor, la fe y la resistencia pueden vencer al tiempo y al olvido.